¿Qué tal, chicos? Hoy comenzamos con la unidad número 1 de biología de tercero medio denominada sistema nervioso. La finalidad de esta primera sección es que yo quiero que ustedes tengan claro como una visión general de lo que es el sistema nervioso, cómo se divide, las diferentes estructuras. Más que cosas súper específicas, quiero que ustedes tengan como una visión general para lo que viene más adelante, que es mucho más específico y mucho más complicado de comprender. Lo primero que quiero ver es el tema de cómo respondemos frente a ciertos estímulos. El ser vivo tiene una capacidad de responder, ¿cierto? Cuando o de reaccionar cuando alguien nos estimula o algo, ¿ya? Esta capacidad se denomina lo que es la irritabilidad. Es sumamente importante la característica de los seres vivos con respecto a la irritabilidad, porque si bien existen factores abióticos, ¿cierto?, en el ambiente, como el aire, la luz, la temperatura, que van cambiando ya sea de una manera muy violenta o una manera más lenta, y como seres vivos tenemos que tener la capacidad de ir cambiando o de ir respondiendo de acuerdo a las circunstancias. ¿Ya? Esto es como sumamente importante porque nos permite adaptarnos, adecuarnos, ¿cierto?, a lo que nos rodea. Ahora, si bien el sistema nervioso es el principal sistema que regulariza o que determina ciertas respuestas, en animales más complejos se ve también lo que es el sistema endocrino, que ambos tienen un camino similar, ya sea con el receptor, con la vía de transmisión, con el efector, pero los actores son distintos, tal como se ve acá, porque se ve la neurona en el caso del sistema nervioso, por ejemplo, y la hormona en el caso de o la célula endocrina en el caso del sistema endocrino. Uno viaja por la sangre, otro por el impulso nervioso que tiene que ver el axón, etcétera. Esto es sumamente importante porque nos da otra regularización específica, ¿cierto? El sistema endocrino, que no deja de ser de mayor importancia o de suma importancia el sistema nervioso. ¿Ya? Ahora, tenemos diversos organismos que estamos compuestos por diferentes sistemas nerviosos. Vamos a focalizar, por ejemplo, las medusas, que tienen una red de nervios que se localizan en todas partes de su cuerpo y que éstas permiten responderse a los estímulos. Luego vemos a los lombriz de tierra, un ejemplo de lo que son los anélidos, con nervios laterales, cordón, con ganglio cerebral, ya algo más específico, algo más avanzado se podría decir. Luego lo que son las moscas, artrópodos, con una parte ya súper localizada el ganglio cerebral, ¿cierto? Aquí en la cabeza, con ganglios torácicos y con ganglios ventrales, ¿cierto? Y ya finalmente lo que es el ser humano, dentro de lo que son los vertebrados, con un sistema nervioso súper focalizado y un sistema nervioso periférico que permite llegar a las partes más lejanas de nuestro cuerpo o al centro, como lo mencionamos. ¿Ya? Esto es sumamente importante que ustedes lo piensen y que determinen cómo a qué podrían asociar esta especificación de las estructuras. ¿Ya? Que es lo que nos permite tener un sistema nervioso mucho más específico, mucho más focalizado, ¿ya? Y que de cierta manera nos sirve para adecuarnos al medio, ¿cierto? Y ser quizás superior a otros con respecto al sistema nervioso. ¿Ya? Si nos focalizamos en el sistema nervioso en vertebrados, nosotros, los seres humanos, tenemos que este se subdivide. Por un lado, tenemos un sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Tenemos el encéfalo y el médula espinal como la primera división del sistema nervioso central. Y el encéfalo se subdivide en tronco encefálico, cerebelo, diencéfalo y cerebro. Después, el sistema nervioso periférico, que está donde están los nervios y ganglios del sistema nervioso central, se divide en sistema nervioso somático y autónomo, y este a la vez se subdivide en simpático y parasimpático, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, quiero que vean un video en donde se refleja o se resume lo que yo les acabo de decir con respecto a la división del sistema nervioso, ¿ya? Así que para que
¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es el encargado de dirigir la función de relación. El órgano más importante del sistema nervioso es el cerebro, pero este sistema tiene otras partes. El sistema nervioso está formado por el tejido nervioso, que se encuentra repartido por todo el cuerpo. Este tejido está compuesto por unas células que tienen una forma muy complicada y con numerosas prolongaciones, llamadas neuronas. Gracias a las neuronas podemos recibir y enviar mensajes a través del sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Qué es el sistema nervioso central? El sistema nervioso central consta de dos elementos fundamentales, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es el principal centro de control de nuestro cuerpo. Además, es el órgano del pensamiento y la memoria. Está en la cabeza, protegido por el cráneo, y tiene tres partes: el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cerebro controla todos los actos voluntarios y almacena la memoria. El cerebelo es el que coordina los movimientos y mantiene el equilibrio. Y el bulbo raquídeo regula la actividad de muchos de nuestros órganos. Por otro lado, la médula espinal va desde el encéfalo hasta el final de la espalda. La médula espinal está protegida dentro de la columna vertebral. En este punto te voy a contar que es importante que seas consciente del cuidado de la médula espinal. Las lesiones medulares ocurren cuando en un accidente se fractura la columna vertebral y resulta dañada la médula espinal. Por la médula viajan muchos nervios que controlan el movimiento de los brazos y las piernas, por lo que se puede llegar a perder el control de las extremidades. El mayor número de fracturas se produce en accidentes de tráfico, en zambullidas en piscinas o ríos en los que no hay agua suficiente o no hemos comprobado la profundidad. También se producen accidentes practicando algún deporte sin la protección adecuada. Por eso es importante siempre que tengas precaución. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? El sistema nervioso periférico está formado por los nervios, que son fibras muy alargadas y finas repartidas por todo el cuerpo, encargadas de llevar la información de los órganos de los sentidos al sistema nervioso central y viceversa. Hay dos tipos de nervios: nervios sensitivos y nervios motores. Los nervios sensitivos llevan la información desde los órganos de los sentidos al sistema nervioso central. Los nervios motores llevan las órdenes desde el sistema nervioso central hasta los músculos y otros órganos. Ya, aquí se puede ver, ¿cierto? Una esquematización general de lo que es el sistema nervioso. Ahora nos vamos a focalizar en el sistema nervioso central. Lo particular del sistema nervioso central es que es el encargado de relacionar o analizar esta información sensitiva y que posteriormente la va a ordenar para que generar cierta esta respuesta. Además, lo particular del sistema nervioso central es que posee una estructura de protección, que son las meninges óseas, o meninges también conocidas, que las vamos a ver más en específica cuando hablemos de lo que es el cerebro, porque ahí se ve como más general. Pero es importante tener en cuenta que esto se da a nivel de encéfalo y a nivel de médula, ¿ya? Aquí se ve una visión más cercana de lo que es el sistema nervioso central, lo que es el encéfalo, lo que es la médula, más que nada una visión como espacial de ubicación. Ahora nos focalizamos en lo que es el encéfalo, ¿cierto? Nombramos el cerebro, que lo vamos a dejar para lo que viene, que es algo mucho más específico. Luego comenzamos lo que es el cerebelo, ¿cierto? El cerebelo, la característica que tiene es que controla las contracciones musculares esqueléticas que son necesarias para la coordinación, la postura y el equilibrio y la ejecución de movimientos precisos. Se dice que cuando alguien tiene problemas de coordinación para el baile, lo que sea, es porque quizás tiene ciertos daños o ciertas estructuras o bajas del cerebelo, ¿ya? Tenemos por otro lado
lo que es el diencéfalo, ¿ya? El diencéfalo que se divide en tálamo e hipotálamo, ¿ya? El tálamo, que es donde llega la información sensorial, que permite apreciar sensaciones ya sea de dolor, de temperatura, presión, etcétera. ¿Ya? Y por otro lado tenemos ya el hipotálamo, que es más grande, que es uno de los reguladores más importantes de la homeostasis. ¿Qué tiene que ver la homeostasis? La regulación de nuestro sistema interno con nuestro sistema externo, ¿ya? Regula lo que es la temperatura corporal, la secreción de glándulas, etcétera. Eso es lo que es el hipotálamo, ¿ya? Por otro lado, encontramos lo que es el tronco encefálico, ¿ya? Lo que se ve acá, que está compuesto por un lado por lo que es el mesencéfalo, ¿ya? El mesencéfalo. También está compuesto por lo que es el puente, el bulbo, ¿ya? Ahora, lo particular de cada una de estas estructuras es que el bulbo es el que se encuentra en el que regulariza el centro cardiovascular, ya controla la frecuencia y lo que es la fuerza de los latidos del corazón, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Está también este puente, ¿cierto?, que conecta lo que es como el sistema respiratorio, todo lo que tiene que ver con la inspiración y respiración, ¿ya? Y finalmente, lo que es el mesencéfalo, que son es aquella estructura que posee estos cinco reflejos para los movimientos del ojo, de la cabeza y el cuello, siempre que tenga que ver con lo que son estímulos visuales, ¿ya? Entonces, los movimientos de ojos, cabeza y cuello, pero cuando es un estímulo visual, ¿ya? Esas son como las principales estructuras de lo que es el encéfalo. Ahora, si nos focalizamos principalmente en el cerebro, tenemos aquí lo que yo les comentaba anteriormente, este sistema de meninges o protección que tiene el sistema nervioso central, ¿cierto? Compuesta por tres capas, se podría decir. Una que es la dura madre, ¿cierto? Que es como la de máxima protección, la que está en contacto directo, luego la aracnoide y la pía madre, ¿ya? Son tres estructuras sumamente importantes para lo que es el sistema nervioso central, porque permite, en definitiva, amortiguar, por ejemplo, ciertos dolores o ciertos golpes, etcétera, ¿ya? Eso es como lo importante del tener esta cubierta en el cerebro. Ahora, lo importante del cerebro, porque vamos a ver un video en que visualiza mucho mejor la cierta estructura, pero yo les muestro esta imagen para que ustedes vean la cantidad de divisiones que tiene el cerebro, pero esta división no es de la nada. Lo primordial de estas divisiones es que nos permite tener respuestas mucho más específicas, ¿cierto? Frente a estímulos. Tenemos un gran sistema nervioso, nuestro cerebro es sumamente eficaz, ¿cierto?, con respecto a la respuesta. Es por eso que es la importancia de evitar estos daños cerebrales, porque definitivamente la mayoría son irreversibles. Entonces, si te daña cierta zona, por ejemplo, acá, lo que es el lóbulo frontal, que aquí está, por ejemplo, lo que es el control del área motora del lenguaje. Entonces, si te dañas esa estructura, te afecta directamente lo que es la respuesta del lenguaje. Acá está la parte sensitiva, o sea, el momento de recibir el estímulo. Eso es como lo principal de lo que yo quiero que ustedes focalicen del cerebro. Ahora, lo que van a ver es un video que refleja todas estas estructuras que yo les dije ahora. ¿Ya? El lóbulo frontal. El lóbulo frontal se encuentra en la parte frontal y está en imagen de color azul. Es responsable de planificar, coordinar, controlar, razonar, ejecutar conductas, omitir juicios, o sea, decir lo que nosotros pensamos, nos marca nuestra personalidad desde la infancia. Una parte del lóbulo frontal izquierdo te ayuda a transformar lo que pensamos en palabras, a desarrollar nuestra memoria, nuestras funciones motoras y nuestro comportamiento sexual. Lóbulo parietal. En esta imagen se encuentra de color amarillo.
controla las percepciones sensoriales, dolor, tacto, ayuda a entender las señales visuales y auditivas conectándolas con la memoria. El lóbulo izquierdo controla la habilidad de escribir, hacer ejercicios matemáticos y entender el lenguaje escrito y hablado. En caso de ser lesionado, este lóbulo podemos perder el don de hablar. En el caso de ser lesionada la parte derecha, puede afectar toda la parte motora de nuestro cuerpo, pero si la lesión es en la parte izquierda, puede afectar la parte sensitiva. Lóbulo temporal. En esta imagen está pintado de verde. Su función específica es la de la memoria y de emoción. El lóbulo temporal dominante se encarga del recuerdo de palabras, nombres y objetos. El lóbulo temporal no dominante está implicado en la memoria visual. Reconoce sonidos. Lóbulo occipital. En esta imagen está coloreado de color rosa. Actúa principalmente en la visión, ya que interpreta lo que vemos, participa en las sensaciones que nos dan colores, el movimiento, las formas, etc. Corteza cerebral. La corteza cerebral forma un revestimiento completo del hemisferio cerebral. Está compuesto por sustancia gris y contiene millones de neuronas que se interconectan entre sí para que yo pueda mover la parte de mi cuerpo, cada parte de mi cuerpo. La corteza está organizada en unidades verticales de actividad funcional. Ya, ese es como el video de lo que es el sistema nervioso, ya, el cerebro en particular. Ahora con respecto a la médula espinal, aquí tenemos la visión de dónde se ubica, ¿cierto? Que es parte de la columna vertebral, que tiene que ver con los nervios, y que de acuerdo a la posición, ¿cierto? Los nervios van tomando un nombre. Ahora, lo particular de la médula espinal es que al realizar este corte, se visualiza el asta posterior, el asta anterior, ¿cierto? Los ganglios, los nervios, que son estructuras que van a determinar la función de lo que va a ocurrir con respecto a las vías ascendentes y las vías descendentes. Ahora vamos a ver otro video que visualiza específicamente cada una de estas estructuras y la explica con mayor detalle. Configuración interna de la médula espinal. ¿Sabes cómo está compuesta tu médula? En la médula encontramos sustancia gris y blanca. Comenzaremos a describir la sustancia gris. Aquí podemos observar el epéndimo, el cual separa el asta posterior del anterior. Comenzamos por el asta posterior, la cual es sensitiva, estrecha y alargada. Esta zona es la entrada de los nervios espinales llamado tracto posterolateral. Se divide en tres partes, las cuales son cabeza, donde encontramos los núcleos de Waldeyer y la sustancia gelatinosa de Rolando, el cuello, en donde están los núcleos de Clark y Bechereu, y la base, que corresponde a la sensibilidad visceral. Además, en esta asta se localizan las motoneuronas alfa y gamma. La asta anterior de la sustancia gris es motora, voluminosa y ancha, y es por donde salen los nervios espinales. Encontramos aquí la base y la cabeza. También encontramos en la parte interna de la médula la sustancia blanca, la cual presenta tres cordones. El anterior, que corresponde a la vía motora y sensibilidad táctil, el lateral, que corresponde a la sensibilidad profunda e inconsciente, y el posterior, que corresponde a la sensibilidad profunda consciente. Estos cordones poseen fibras de vías descendentes relacionadas al área motora y fibras de vías ascendentes relacionadas al área sensitiva. Los nervios espinales también forman parte de la configuración interna de la médula. Estos se prolongan desde la médula espinal y atraviesan los músculos vertebrales para distribuirse a las zonas del cuerpo. Existen 31 pares de nervios espinales y estos son la unión de una raíz sensitiva y de otra raíz motora. Además, entran por el asta posterior, dando la sensibilidad, y salen por el asta anterior,
otorgando el movimiento motor. Así finalizamos el video sobre la configuración interna de la médula espinal, esperando haber aclarado sus ideas. Ahí ya vimos la visualización, la división de cada una de las estructuras de lo que es la médula espinal, ¿ya? Ahora, lo que vamos a pasar a lo que es el sistema nervioso periférico, ¿ya? Que se divide, ¿cierto?, en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Por un lado tenemos el sistema nervioso somático, que tiene que ver con todos estos nervios que posee, ¿cierto?, lo que es la médula espinal. Por un lado tenemos los nervios craneales, ¿cierto? Que tenemos, por ejemplo, el nervio facial, ¿ya? Que tal como lo indica el 7, que controla los músculos de la expresión facial y las glándulas salivales. A ver, lo que yo quiero que a ustedes aquí le queden claro, que cada posición, cada nervio va a determinar cierta función. Lo mismo que lo que es en los nervios medulares, ¿ya? Que determinan, ¿cierto? Por ejemplo, lo que ocurre con el riñón, lo que ocurre con el hígado, todo lo que tiene que ver como con un control más específico, ¿ya? Lo particular del sistema nervioso somático es que regula las respuestas de las voluntarias, ¿ya? Es decir, lo que decidimos hacer conscientemente, a diferencia, ¿cierto?, de lo que tenemos acá, que es el sistema nervioso autónomo, que aquí se divide en un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. A ver, ¿qué es lo que tiene que ver con esto? Y lo que lo hace complejo y de una gran importancia, es que estos sistemas son opuestos, ¿ya? Por ejemplo, cuando el sistema nervioso simpático estimula cierta estructura, el sistema nervioso parasimpático lo inhibe, ¿ya? A ver, el sistema nervioso simpático es el que prepara al organismo para situaciones de emergencia o de tensión, ¿ya? En el caso del sistema nervioso parasimpático, es el principal regulador del organismo en condiciones normales, ¿ya? Estimula en el fondo a mantener, ¿cierto?, la calma. Eso es lo particular de este sistema nervioso autónomo, que tiene una doble función, estimulación e inhibición, ya tal como se puede ver en la imagen. Eso es como lo principal. Ahora, lo que vamos a ver es un documental que resume todo lo que es el sistema nervioso, ¿ya? Si bien es muy complejo lo que es el sistema nervioso, esta vez, como les dije al principio, quiero que se queden con una visión general, las divisiones, ciertas estructuras que son más relevantes, ¿ya? Y esperando que les haya quedado claro, quedo atento a sus dudas y los voy a dejar con el documental. Todo lo que nos rodea. Todo lo que sucede en el interior de nuestro cuerpo. Nuestros sueños. Nuestros pensamientos. Todo lo que sentimos. E imaginamos. El mundo que desde el exterior se convierte en un tapiz de colores y formas, de luces y de sombras. Es todo hasta cierto punto una idea y una reacción, organizadas desde un centro capaz de distribuir estímulos y sensaciones a todo nuestro cuerpo. El sistema nervioso. Percibir todo lo que nos rodea y lo que sucede dentro de nuestro cuerpo son las funciones primordiales de este sistema. Los estímulos externos y los estímulos internos. La mano que se retira del fuego y el sueño de las cenizas. El sistema nervioso regula todos esos estímulos. Cualquier cambio externo o interno es un estímulo. La luz, la oscuridad, la lluvia, son estímulos externos. El dolor, el hambre, la angustia son estímulos internos. Pero además, a través del sistema nervioso, los organismos pueden reaccionar ante los estímulos. Y eso es posible gracias a la coordinación. La coordinación permite a los seres vivos realizar en armonía todas sus funciones. Respirar y correr. Llevar la sangre y el oxígeno a todo el cuerpo. El sistema nervioso hace posible para muchos organismos habitar y sobrevivir en el mundo.
400 kilómetros por hora. Una velocidad impresionante. A esa velocidad, el sistema nervioso transmite las señales eléctricas. Por ello, es posible retirar nuestra mano de un objeto que nos quema en tan solo 2 centésimas de segundo. La alta especialización de este sistema permite a los organismos coordinar gran parte de sus funciones, pero también les facilita la adaptación con el medio que los rodea. Esta sofisticada organización, esencial en la compleja tarea de sobrevivir, se encuentra integrada por un conjunto de unidades celulares llamadas neuronas. Las neuronas son células especializadas formadas por un cuerpo y diferentes tipos de prolongaciones. Las prolongaciones cortas y delgadas, con numerosas ramificaciones, reciben el nombre de dendritas. Las dendritas son las regiones de entrada donde las neuronas reciben información. Cada neurona cuenta también con una prolongación larga llamada axón. El axón es la zona de conducción desde donde se propagan las señales mediante las que la neurona responde a un estímulo. Las terminaciones ramificadas del axón son las zonas de salida a través de las cuales los mensajes son transmitidos a otras células. Las dendritas y el axón son esenciales en el intercambio de informaciones. Por medio de las dendritas, las neuronas reciben los estímulos y la información. A través del axón, envían sus respuestas o reacciones. Unidad fundamental del tejido nervioso, la neurona, a diferencia del resto de las células de un organismo, ha perdido la capacidad de reproducirse, y esto se debe a su alta especialización. En ciertos organismos, las neuronas llegan a ser las células de mayor tamaño. En los elefantes, llegan a medir incluso varios metros. En un sentido estrictamente biológico, los nervios nada tienen que ver con eso que le pasa a algunos cuando escuchan la terrorífica palabra examen. Los nervios son conjuntos de neuronas unidos entre sí, principalmente a través de los axones. Cuando las neuronas se unen, alinean sus axones de forma paralela y se entrelazan. Las uniones se parecen a las de los cables. Incluso algunos nervios se hallan recubiertos por mielina, una sustancia que los aísla de la misma forma que el hule lo hace con los cables. Es a través de los nervios que los impulsos eléctricos se distribuyen a lo largo de todo el cuerpo y llegan al cerebro. No en todos los organismos el sistema nervioso es igual de complejo. Mientras algunos seres carecen por completo de esta red de intercambio de información, en otros es sumamente sofisticada. Evolutivamente, los primeros animales que contaron con un sistema nervioso fueron los celenterados. Estos seres tienen un sistema nervioso sumamente simple y sencillo. Se le llama sistema nervioso difuso y parece una red formada por la unión de algunas neuronas. En otros animales, como en los gusanos planos, el sistema nervioso es un poco más complejo. En las planarias, por ejemplo, las neuronas ya se encuentran organizadas formando cordones laterales. Un paso evolutivo más adelante se encuentran las lombrices de tierra, en las cuales consta de un ganglio ubicado en la parte posterior de la cabeza. Desde ahí sale un cordón a lo largo de todo el cuerpo. Los artrópodos y los insectos cuentan ya con un protocerebro en la cabeza, cuya función es coordinar las funciones de la orientación, la visión, la alimentación y el olfato. En los vertebrados el sistema nervioso fue evolucionando desde los peces hasta las aves.
pero ha sido en los mamíferos en donde ha alcanzado un alto grado de desarrollo. Entre estos animales, el cerebro se halla conformado por una gran cantidad de neuronas. El gran tamaño de este órgano se debe en parte a que es el responsable de coordinar la mayoría de las funciones vitales. Además, los mamíferos presentan un cordón nervioso dentro de la columna vertebral y múltiples extensiones nerviosas distribuidas por todo el cuerpo. El sistema nervioso de los seres humanos es el más evolucionado, complejo, desarrollado y sofisticado de todos los animales. La complejidad del sistema nervioso de los hombres se debe a que realiza funciones que no efectúan otros animales. Al mismo tiempo que coordina las funciones vitales, el sistema nervioso humano se encarga de actividades como los sueños, la imaginación, el razonamiento y el lenguaje articulado. Se divide en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, que se localiza en el interior del cráneo, se divide en cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. La médula espinal comienza en el orificio occipital del cráneo y se extiende hasta las vértebras lumbares. Su importancia consiste en que es la vía de comunicación del sistema nervioso central. La función del sistema nervioso central consiste en controlar, regular y coordinar funciones complejas como la conciencia, la inteligencia y el habla. También controla algunas funciones involuntarias como los latidos del corazón y los movimientos intestinales. El sistema nervioso periférico se halla integrado por varios grupos de nervios. Estos nervios salen del sistema nervioso central y transmiten señales eléctricas a los diferentes órganos del cuerpo. Asimismo, llevan los impulsos eléctricos de los órganos al sistema nervioso central. En otras palabras, constituyen la vía de ida y de regreso a través de la cual se transmiten los impulsos eléctricos. El sistema nervioso periférico se divide en dos, el sistema somático y el sistema autónomo. El somático o voluntario controla y coordina funciones como el habla, el correr y el comer. Como su nombre lo indica, controla aquellas acciones que dependen de la voluntad del individuo. El autónomo se encarga de las funciones involuntarias, entre ellas la producción de la saliva y la respiración. Para el funcionamiento de este sistema no importa la voluntad del individuo, pues actúa de acuerdo con las necesidades del cuerpo. El cuerpo es una máquina que vive de la información. Sin información, el cuerpo sería solo una caja llena de órganos. Es a través del sistema nervioso que muchos organismos, desde los celenterados hasta los mamíferos, aprenden a sobrevivir. El fuego, el aire, el miedo no son otra cosa que información. Los rostros que has visto y los sueños que has soñado. Cada uno de tus movimientos. Todo, en absoluto todo, son impulsos eléctricos que te llevan a moverte, a cubrirte del sol o del frío. Y a veces también te llevan a pensar. Si el sistema nervioso es tan importante, ¿cómo es que las plantas han sobrevivido tantos años desde su permanente inmovilidad?